Bueno, chicos, vamos a hablar del mundo organizacional post-COVID-19, un desafío abismal. Debemos de reconocer que nosotros como especie, a lo largo de nuestra historia, pues hemos pasado por situaciones adversas, ¿no? Y hemos sabido adaptarnos y tener esta flexibilidad de adaptación a pesar de pasar por momentos muy duros como especie, ¿no? Gracias a esto, pues hemos podido lograr nuestra supervivencia, hemos podido lograr llegar a la cúspide, ¿verdad? Como especie y nos ubicamos como la especie, entre comillas, superior, ¿no? Ya que hemos logrado avances tecnológicos, hemos sabido interrelacionarnos como especies y hemos establecido estas relaciones que nos han permitido sobrevivir como sociedad, ya que recordemos que nosotros como especies somos sociables. Y al ser seres sociables y poder crear estas relaciones con nuestros pares, hemos creado estas alianzas que nos han permitido sobrellevar cada situación adversa por la que hemos pasado. Desde la prehistoria, hablamos también quizás de la peste negra, por allá en los años 1400, e, e inclusive unos acontecimientos recientes como en el siglo XX, lo que fueron las dos guerras mundiales, donde en la Segunda Guerra Mundial se desarrolló lo que fueron las armas nucleares, o la bomba atómica, mejor dicho, y esto nos conllevó a estar a ese borde del abismo, ¿no? De nuestra extinción como especie. Pero gracias a que somos seres sociales, se pudieron llegar a acuerdos para, para atacar el uso de estas armas, ¿no? Se debe acotar que, bueno, Estados Unidos fue durante la Segunda Guerra Mundial fue el creador de esta arma, ¿no? Y que la puso en práctica primero que las demás potencias mundiales. Sin embargo, estos acontecimientos son importantes resaltarlos, ya que nos llevan a darnos cuenta de esto que nos viene sucediendo como especie, ¿no? Que hemos estado a ese borde del abismo, del peligro, de nuestra extinción, de no poder sobrevivir, pero siempre conseguimos adaptarnos a las situaciones adversas, ¿no? Y podemos superarlas. Esto mediante la unión entre nosotros, entre nuestros pares y las relaciones y alianzas que creamos, pues a nivel interpersonal, ¿no? Ok. Teniendo en cuenta un poquito de esta pequeña historia, debemos de tener en cuenta que el COVID-19 fue un virus que originó una pandemia en el año 2019, el cual se originó principalmente en Wuhan, en la ciudad de China. Esta pandemia fue importante, un hecho histórico, porque marcó un antes y un después para nuestra humanidad. Fue como un nuevo renacer para nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de que fue una situación tan adversa, por por lo que trajo consigo, como lo que podemos ver aquí, que fue el aislamiento social alterando la rutina de nuestras vidas, las relaciones interpersonales, eh, trajo tantas consecuencias, pero también tantas ventajas que realmente nosotros como humanidad aprendimos algo de esta pandemia y fue una gran lección de vida realmente. Entonces, ¿qué trajo consigo el COVID-19? Aislamiento social, ya que los gobiernos tomaron las medidas preventivas para evitar la propagación del virus. Eh, Esto, ¿qué necesitaba para que se llevara a cabo? El confinamiento. Nadie podía salir de sus casas, medidas de seguridad, de bioseguridad extremas y inclusive en ocasiones tenemos que hablar que por ejemplo, en el caso de China, como gobierno hizo fuerza de, de las fuerzas del Estado, ¿no? Reprimiendo a las personas, inclusive las personas para lo más básico tenían que depender del gobierno, como hacer las compras. De hecho, el mismo gobierno le llevaba la comida a sus casas y las personas que desobedecían estas órdenes, pues, eran puestas bajo arresto, ¿no?
Inclusive en algunos casos se menciona que pudieron haber desaparecido, ¿no? Otra consecuencia fundamental pues fue una parálisis económica a nivel mundial, ya que el comercio se vio claramente afectado por todas estas restricciones de que las empresas, los negocios, los locales debían cerrar, inclusive lo que fueron las organizaciones o instituciones gubernamentales no podían llevar a cabo la toma de decisiones de la mejor manera, ya que esto representaba un cúmulo de personas, ¿no? Entonces, realmente a nosotros como especie nos afectó muchísimo, ya que alteró nuestras relaciones interpersonales. Y como bien mencionado anteriormente, pues gracias a estas alianzas, a estas relaciones, en este compartir de ideas, de saberes, de convivencia en un mismo ambiente o en diferentes ambientes con múltiples personas, es lo que nos ha permitido sobrevivir a lo largo del tiempo en la historia, pues. Esto nos conllevó a replantearnos a nivel organizacional porque cómo funcionaba una empresa, ¿verdad? Sin sus colaboradores, sin sus trabajadores, ni siquiera los gerentes podían asistir a sus oficinas, a sus sitios de trabajo, tomar las decisiones pertinentes. Entonces esto conllevó a que la humanidad se replanteara un montón de ideas y cambiara su rigidez estructural, ¿no? Eh, ya que esta pirámide de poder que suele existir en las organizaciones debía verse redistribuida de alguna forma y el poder debía pues ser repartido de manera igual entre sus colaboradores. ¿Qué quiero decir con esto? Que las empresas tuvieron que aprender y adaptarse a las nuevas situaciones que se estaban presentando durante la pandemia. Es decir, esta reestructuración organizacional dio como paso al teletrabajo, ¿no? Entonces, a pesar de que el teletrabajo ya existía desde hace tiempo, no se había implementado de manera tan drástica últimamente, a pesar de que vivimos en una era tecnológica relevante, ¿no? Entonces, surge como oportunidad el teletrabajo para que las empresas mantuvieran sus actividades al día y por ende las empresas en esta reestructuración debieron adaptar lo que era adaptarse a la última tecnología, ¿no? Lo que podemos considerar como que dio un avance, un gran avance tecnológico. Esto conllevó también a una innovación de estrategias y creatividad. Aquí los colaboradores, a pesar de trabajar a distancia, este, se hicieron notar. ¿Por qué? Porque todos debíamos o todos debían aportar un grano de arena para la empresa, ¿no? Tanto en estrategias y también salieron a relucir esos talentos ocultos que estaban dentro de las empresas y que no se le había dado esa oportunidad de ser protagonistas, ¿no? Entonces, por eso hablamos también de protagonismo laboral. Pero lo más importante de todo es que realmente las empresas o las organizaciones o las instituciones, estos entes, surgen, este, o mejor dicho, los que saben adaptarse a las situaciones más adversas son las empresas que poseen lo que llamamos resiliencia organizacional, ¿no? Que es el ver oportunidades en un momento de caos, en un momento de catástrofe, adoptando nuevas estrategias. En este caso, con el COVID y el teletrabajo hablamos de flexibilidad de horario laboral. Entonces fue un conjunto de cosas que sucedieron durante la pandemia, los 2 años de pandemia, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta un concepto de Henry Fayol, ¿verdad? Que plantea que las organizaciones se crean con la finalidad de atender las necesidades de la población. Para ello, las organizaciones y empresas deben de tener una capacidad adaptativa y flexible de acuerdo a la exigencia de la sociedad. Entonces, bien, la sociedad tenía una gran exigencia, una gran demanda, ya que pues la mayoría de nosotros estábamos bajo confinamiento. Entonces, las empresas tuvieron que adaptarse de manera que
pudieran atender todas estas necesidades, ¿no? A pesar de que fuese de manera remota, optando por opciones como opciones sistematizadas que atendieran las necesidades del cliente vía, en este caso, Internet. Entonces, las empresas que debieron hacer de construir para construir. En el mundo empresarial, el poder siempre ha estado de forma piramidal y jerárquica. Gracias al COVID, muchas empresas optaron por dar paso al protagonismo laboral de sus colaboradores. Es decir, tuvieron que deconstruir toda esta jerarquía, darle la oportunidad a sus colaboradores de trabajar de manera eficiente durante la pandemia mediante el trabajo remoto o el home office, ¿verdad? Dándole ciertas flexibilidades para poder llevar a cabo todas las actividades en relación a las empresas. Es decir, tuvieron que capacitarlos tecnológicamente y también en cuanto a los conocimientos para usar las nuevas tecnologías de comunicación para la toma de decisiones y la realización de actividades de las empresas, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los retos para las empresas? Bueno, mayor inversión en tecnología. Claramente, un contra del COVID fue las pérdidas económicas para todas las empresas, ¿no? Y las que se pudieron mantener a flote tuvieron que, dentro de todo, usar sus ahorros o solicitar préstamos para poder sobrellevar lo que fue la pandemia, ¿no? Esto les permitió una mayor inversión en tecnología, ¿verdad? Pero también recordemos que el trabajar desde casa o el home office también representa una carga para los trabajadores. Es decir, a pesar de que puedan estar en sus casas, los horarios en ocasiones llegaban a ser demandantes y los trabajos muy exigentes. Entonces también las empresas tenían como reto velar por el bienestar y por el bienestar físico y mental de sus colaboradores, ¿no? También tenían el deber de reestructurarse, ¿verdad? En cuanto a las técnicas de selección de colaboradores, ya que sí necesitaban emplear a alguien, ¿verdad? O mejor dicho, contratar a alguien, debían de eh, hacerlo de manera virtual. Entonces, ya lo que era el proceso de entrevista presencial ya no se iba a dar. Y por ello, las empresas o lo que fue recursos humanos dentro de las organizaciones tuvieron que adaptarse a los nuevos acontecimientos tecnológicos que estaban teniendo origen durante la pandemia. eh, Mediante entrevistas online, adaptando también pruebas de selección de personal que se pudieran desarrollar vía online. Entonces, toda esta retroalimentación empresa-empleado, ¿verdad? Se debía mediante la tecnología, ¿no? También debían de invertir en capacitaciones para el desarrollo profesional de los trabajadores que, a pesar de que no fuesen a sus sitios de trabajo, se pudieran dar estas condiciones óptimas, ¿no? Para eh, llevar a cabo todas las actividades que eran asignadas por las empresas. Obviamente debían darse cursos online de capacitación tecnológica, analizar los nuevos canales de comunicación y sobre todo mantener, a pesar de que había una distancia física, mantener esa interacción humano a humano, persona a persona, para seguir fomentando los conocimientos, las ideas, la creatividad y todos estos eh, hechos, ¿verdad? Que surgen a raíz de nuestras relaciones, pues, interpersonales, ya que recordemos que claramente una persona estando por sí sola, eh, o mejor dicho, hablando del hombre como especie, si el ser humano se quedara solo, no podría lograr su supervivencia, ¿no? Ya que, como mencionaba anteriormente, pues las relaciones interpersonales forman un pilar fundamental de nuestra sociedad de hoy en día. Entonces, aprender a aprender.
Las mejores organizaciones sobreviven durante las adversidades porque aprenden de ellas. Las ven como oportunidades para crecer, crear e innovar. Un poco lo que venía hablando anteriormente, ¿no? Eh, aprender a aprender significa a no ser rígidos, eh, significa estar en constante aprendizaje, en ese constante ensayo y error, y recordemos que para muchas empresas esta pandemia fue eso, un ensayo y un error. Que si bien vamos al caso, de las victorias se aprenden, pero de las derrotas también. Entonces, este momento de inflexión por parte de lo que es el COVID permitió a las empresas replantearse de nuevo qué tenían que hacer como empresa para seguir abiertas. Ocurrió con las organizaciones, de hecho puso como en algún momento en jaque a la humanidad porque si bien es cierto el COVID tomó por sorpresa al mundo, entonces nadie estaba preparado para una catástrofe de esta magnitud. Sin embargo, las empresas tienen eso, ver y hallar oportunidades en la adversidad, porque recordemos que en las empresas existen o las organizaciones existen para, ¿cómo se diría? Como para aplacar las necesidades de la sociedad. Por ello, debieron reestructurarse de tal modo que debieran poder hacerle frente al COVID. A pesar de que los primeros meses de pandemia fueron duros, a lo largo de la pandemia fueron transformándose paso a paso para poder cumplir con cada una de sus demandas y mantener a su clientela y tener eh, no solamente esta satisfacción laboral interna, sino también mantener satisfecho al cliente, ¿no? Entonces, para aprender a aprender de las empresas durante la pandemia tuvieron que estar a la vanguardia tecnológica, ya que las empresas que se adaptaron rápidamente a la tecnología que se debía implementar en estos tiempos tan difíciles, les brindó las competencias necesarias para poder sobrevivir a un mercado tan demandante como es el mercado actual, que es un mercado digital, ¿verdad? Porque hoy en día hablamos de una era digital, ¿no? Que no, que no tenía un precedente. O sea, se ve una era digital sin precedentes, es lo que quiero decir, en donde el mercado es completamente consumista y ligado a la era tecnológica, prácticamente estás a un clic de realizar algún consumo, ya sea una compra de algún dispositivo tecnológico, inclusive tus alimentos, estás a un clic de contratar a alguien para que trabaje para ti, estás a un clic de cerrar un contrato. Entonces, en una era digital tan demandante como la actual del siglo XXI, las empresas que tenían la posibilidad de invertir en en sus adaptaciones tecnológicas podían sobrevivir a lo que era el confinamiento social o el aislamiento social, ya que, pues nada, los trabajadores no tenían que ir a sus sitios de trabajo, les permitía ahorrar a las empresas en infraestructura, a sus trabajadores en cuanto a transporte, y digamos que se podían mantener las actividades económicas de las organizaciones, según su tipo, ¿no? Ahora bien, tenían que abrazar a la tecnología como su mejor aliada. Muchas empresas antes
o a pesar de que se ha implementado el teletrabajo, no lo veían como una necesidad o como una opción, ya que estaban muy acostumbradas a que los trabajadores fuesen a sus sitios de trabajo. Entonces, durante la pandemia y hasta el día de hoy, las empresas han reconsiderado el teletrabajo y lo que es la tecnología como su mejor aliada. Han tenido que aprender a abrazar a la tecnología como su mejor amiga, ¿no? Para poder llevar a cabo sus actividades. Entonces, eh, podemos hablar de beneficios durante el COVID-19, como puede ser la creación del teletrabajo, o mejor dicho, implementarlo, ya que, como mencionaba, pues el teletrabajo ya existía, pero no era como sustancial o tan esencial para algunas empresas, ¿no? Entonces surge la implementación del teletrabajo como un mecanismo de defensa para salvaguardar la producción de las organizaciones y de los países para evitar el cierre de empresas o el quiebre de las mismas, ¿no? También permitió la cohesión familiar en esas familias que no solían ser tan unidas. En este contexto quiero hablar principalmente de las relaciones interpersonales, ¿no? Ya que sabemos, sabemos que los trabajos suelen ser demandantes y requieren dedicación y tiempo y esfuerzo, y por ende muchas familias en sus rutinas laborales diarias quizás no convivían tanto tiempo. Esto fue algo positivo, ya que dentro de todo iban a tener flexibilidad de horario en cuanto al ámbito laboral y podían retomar un poco su rutina como familia, a pesar de que existía el aislamiento, ¿no? Podían compartir las comidas, ver una película, tener estas dinámicas de juego dentro de la familia, que es importante destacarlo, ya que en nuestra salud mental eso repercute de forma positiva. También hablamos de implementación del estudio a distancia con el propósito de que las personas pudieran seguir con los estudios, desde los niños hasta los adultos, mediante la creación de horarios cómodos que fomentaran el aprendizaje. Al igual que había flexibilidad de horario en cuanto al ámbito laboral para las personas que quizás no estaban trabajando, sino estudiando, también tenían esta flexibilidad de horario y tenían estas cargas horarias académicas que no eran tan pesadas como suelen ser normalmente a nivel presencial. Esto permitía a los estudiantes, ¿verdad? O a las personas adaptarse, o mejor dicho, buscar un horario en el que pudieran desarrollar su aprendizaje de la manera más conveniente, ¿no? Obviamente, esto mediante el uso de tecnologías, mediante el uso de interacciones o clases interactivas que surgían a través de lo que son las aulas virtuales, entonces donde cada lección tenía una duración predeterminada, la persona podía verla una y otra vez para poder llevar a cabo las actividades posteriores relacionadas al video, al aula interactiva y a todas estas actividades que solían dejar en estas plataformas, ¿no? Esto lo hacía más ameno y fomenta el aprendizaje porque cada quien aprendía a su ritmo. Entonces, muchas personas vieron conveniente esto y recordemos que a pesar de que las personas, o mejor dicho, la sociedad llegó a estar en algún punto como estancada por la pandemia, esto brindaba un nuevo horizonte donde todo el mundo podía seguir con
sus actividades cotidianas, pero de una manera completamente diferente, ¿no? Entonces, también hablábamos de que existía una reducción de gastos para las personas y las empresas, ya que de cierta forma se podía ahorrar. Las personas no gastaban en traslado, como lo mencioné anteriormente, y las empresas no gastaban en infraestructura. Esto también era beneficioso para el medio ambiente, se podían aprovechar horas, ¿verdad? En horas importantes, ya que de trasladarse de un punto A al punto B hay un tiempo, y ese tiempo podía verse administrado en las labores de la empresa, ¿no? Por ejemplo, el hecho de yo tener que ir desde mi casa hasta mi trabajo me llevaba 1 hora, quizás 2 horas. Eh, Estas horas, ¿verdad? Que prácticamente uno, uno no está haciendo nada, solamente está trasladándose, se podían utilizar de manera óptima con el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? También en algunas personas, como tenían más tiempo libre, más flexibilidad de horario, aumentó la actividad física en ellas, ya que poseían pues más tiempo libre, y esto ayudaba a que mantuviesen una actitud positiva a pesar de la adversidad de la pandemia. Muchas personas en su tiempo libre, a pesar de estar confinadas, aisladas o dentro de sus hogares, optaron por realizar ejercicios, y esto a lo largo de los años y a lo largo de varios estudios se ha demostrado que el ejercicio ayuda a lo que es el positivismo en las personas, ¿no? A mantener un buen nivel de energía, a mantenerse concentrados, a permanecer con un foco en sus actividades. Y esto obviamente era positivo, ya que fomentaba la productividad y la creatividad, elementos vitales y esenciales para las actividades dentro de cualquier organización, ¿no? Entonces, también tenemos que resaltar los contratiempos durante el COVID-19: distanciamiento social y alteración de las relaciones interpersonales. Esto fue un gran contratiempo en algunos aspectos y en algunas situaciones determinadas, porque recordemos que la convivencia, o sea, estábamos acostumbrados a una rutina del día a día, ¿no? Donde la convivencia quizás en nuestros hogares suele ser o suele verse ciertamente disminuida, quizás por nuestras actividades cotidianas, como estudiar, como trabajar, realizar nuestras actividades físicas al aire libre, entre otras cosas. Y ya era al final del día, o es prácticamente al final del día, donde nos encontrábamos con nuestros familiares, ¿no? Obviamente, esto alteró nuestras relaciones interpersonales porque las cortó de alguna forma. Es decir, en el ámbito laboral ya no había esa interacción física, ese intercambio de saberes, de ideas, ¿verdad? Que por ejemplo plantea Spinoza en el año 2010, que las relaciones interpersonales es un conjunto de saberes, de conocimientos, de ideas, de percepción, de actitudes y aptitudes de nosotros para con los demás y de los demás para con nosotros. Entonces, que se da mediante la interacción entre dos o tres o más personas. Entonces, esta interacción que teníamos quizás en los salones de clase, en las empresas o en nuestro día a día, las alteró lo que fue la pandemia, ¿no? Por ende, este, siguiendo con esto, mejor dicho, también tenemos que obtuvimos, tuvimos, mejor dicho, pérdidas económicas a nivel mundial, por lo que las empresas se veían cerradas y sus actividades se vieron reducidas de manera drástica mientras implementaban las nuevas estrategias tecnológicas a llevar a cabo.
Claramente fue un duro golpe en la parte emocional por las pérdidas de vidas humanas, ¿verdad? Y tuvimos también un colapso del sistema de salud a nivel mundial debido a los contagios, a las muertes y todo este conjunto de acontecimientos ligados al coronavirus, ¿no? O al COVID-19. Otro hecho resaltante, que fue la aparición o reforzamiento de las afecciones psicológicas en la población ligadas al COVID, como ansiedad, depresión o insomnio. Las personas que padecieron el COVID prácticamente su psique se vio alterada, aumentando sus niveles de ansiedad, depresión o insomnio. Pero las personas que quizás no padecieron el virus también tenían afecciones psicológicas. También hablamos de ansiedad, depresión, insomnio, consumo de alcohol y de sustancias para poder sobrellevar lo que fue el confinamiento. Dada estas circunstancias, ¿verdad? Daba paso a lo que era la violencia en el hogar. ¿Por qué? Porque estábamos tan acostumbrados a no convivir tan frecuentemente con el entorno de nuestro hogar, llámese familia o nuestro núcleo, papá, mamá, tíos, hermanos, dependiendo de la situación familiar de cada quien, claramente. Este, y el poder sobrellevar estas situaciones dio paso a lo que fue a la violencia en el hogar eh, por esta, ¿cómo se podría decir? Por esta interacción tan frecuente con nuestros familiares, de que quizás en un hogar era muy estricto y bueno, adolescentes que quizás no toleraban estar dentro de su hogar por las normas, daba paso a que surgieran estos conflictos con sus padres y alteraba dentro de todo la dinámica familiar. Esto como un ejemplo eh, muy vago, ¿no? También tenemos que mencionar que hubo desigualdad de desarrollo personal tanto en el ámbito educativo o laboral, ligado a la limitante de que las personas no tuviesen al alcance los dispositivos tecnológicos necesarios para realizar sus actividades, ya sea trabajo, ya sea estudios. Entonces los gobiernos debían velar realmente por permitir este acceso a las personas que quizás no tenían los recursos económicos para realizar sus actividades. No solamente el gobierno, también hablo de las empresas. Cómo la empresa le iba a exigir a su trabajador una actividad determinada, un trabajo determinado, si él mismo no contaba con los medios tecnológicos disponibles, ya sea internet o ya sea un dispositivo móvil o una computadora, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta de que estos contratiempos fueron muy importantes, porque en el caso de las empresas, debían velar por la salud de mental. Inclusive se llega a mencionar en algunas lecturas que la enfermedad física, en el caso de los que eran leves, llegaba a pasar a un segundo plano. Es decir, los que padecían COVID, pero no les afectó tanto, sí les afectó por lo menos lo que es el aislamiento, el estar lejos de sus familiares. Y entonces cobró más fuerza lo que fue las afecciones psicológicas, ¿no? Alterando su día a día. Y por ende, si caían en depresión o en ansiedad o en consumo de sustancias, pues no podían llevar a cabo sus actividades. Por eso es que aquí la tecnología y la psicología debieron unirse para, para velar por la salud mental de sus colaboradores. Es decir, las empresas contrataban en algunos casos psicólogos eh, para el bienestar mental de sus trabajadores mediante sesiones online y poder y que
para que de esta manera los trabajadores pudiesen llevar de mejor forma lo que el desafío que representó la pandemia, ¿no? Y también cabe destacar este, que la pandemia fomentó que las empresas vieran al ser humano como un ser holístico, ¿no? No solamente como el trabajador rutinario que asistía de lunes a viernes en la mayoría de los casos a la oficina, y que trabajaba, ¿no? Sino que también tenía dolencias y padecía, ¿no? Padecía de una enfermedad o padecía de una afección psicológica que debía ser atendida de manera oportuna para que esto no repercutiera de manera negativa en las actividades a realizar de las empresas, ¿no? Y por último hablamos de resiliencia organizacional, la cual se define como la capacidad de una organización para anticipar, prepararse, responder y adaptarse a cambios y disrupciones repentinas para sobrevivir y por sobre todas las cosas prosperar. En este sentido, quizás suena un poco contradictorio porque nadie anticipaba la pandemia, nadie estaba preparado del todo para una pandemia y para responder de manera inmediata a una pandemia. Sin embargo, la resiliencia organizacional, recordemos que las organizaciones vienen del hombre. El hombre creó las organizaciones y las instituciones. Y nuestra naturaleza está en la naturaleza de las organizaciones. Es decir, las organizaciones son perseverantes, se adaptan al cambio y a las disrupciones repentinas para lograr su supervivencia, ¿no? Y en este sentido, a pesar de que no hubo una respuesta inmediata o que quizás no había una respuesta anticipada, lo que conllevaba el gran acontecimiento de una pandemia, ese sentido de supervivencia del hombre se encontraba en la mayoría de las empresas. Y la mayoría de las empresas donde vieron una debilidad, otras empresas vieron una fortaleza. Entonces, una organización resiliente es aquella que no solo se mantiene activa en el largo plazo, sino que también permanece rentable a pesar de cualquier circunstancia, ¿no? A raíz de la pandemia del COVID-19, la resiliencia organizacional fue un factor indispensable para que las empresas pudieran mantener activas sus operaciones. Aprendieron a aprender, deconstruyeron para construir, perseveraron hasta el final y fueron resilientes, características naturales del hombre y del ser humano. Y recordemos que esto no solamente del ser humano, sino que se ve en los animales, en la naturaleza. Los más aptos son los que sobreviven. Es la ley del más fuerte. Entonces, teniendo esto último como un cierre, tenemos como conclusión que el mundo post-COVID-19 representa un desafío abismal, sí es cierto, pero sin embargo dio paso a lo que fue esta era tecnológica, esta implementación tecnológica que va a llevar a las empresas del futuro a ser digitales. Inclusive ya no tendrán que ser empresas netamente físicas, pueden ser empresas virtuales, siempre y cuando se cuenten con los requisitos. Y además, debemos de destacar que en estos tiempos actuales, o mejor dicho, durante la pandemia también, las empresas vieron en sus colaboradores seres humanos. Si bien es cierto que el home office, y por lo menos en el caso de padres de familia, trabajar y estar pendiente de la educación de sus hijos y de su familia y de todo lo que fue la pandemia, representó una gran carga de estrés, de ansiedad, de depresión. Este, las empresas vieron esto como que sus empleados padecían, pudieron ser más conscientes
de lo que padecía cada trabajador y por ende vieron al ser humano, a su trabajador, a su colaborador como un ser holístico, complejo, con necesidades que necesitaban ser tratadas y abarcadas. Fue un salto en lo tecnológico, fue un salto en lo humano, porque a pesar de que existen diferencias a nivel mundial entre distintos países, y debido a sus políticas, culturas, religiones y demás, se puede destacar que fue una lección de vida para la humanidad, un punto y encuentro de unión para todos en el mundo, ya que a pesar de las diferencias que existen, encontraron este punto medio para este, luchar contra un enemigo común. Y todos se preocuparon por un mismo propósito, que era sobrevivir a la pandemia y tomar las mejores medidas para hacerle frente. Y eso fue, sin duda alguna, una victoria para la humanidad y una lección de aprendizaje para todos que va a perdurar en el tiempo y que fue un hecho histórico para la era tecnológica que vivimos hoy en día. Sin más nada que agregar, sí, hablamos de un desafío abismal, pero más no imposible porque hemos sobrevivido a lo largo de miles y miles de años como especie. Al final somos perseverantes y vamos a seguirlo siendo porque es nuestra naturaleza. Muchísimas gracias.